Bueno, muy buenas noches y bienvenidos. Estamos en la clase de hoy de discipulado. Estamos estudiando la palabra de Dios, la preciosa, poderosa y gran palabra de Dios. Así que este es un tiempo que es bueno, nos permite conocer más acerca de las cosas del Señor y aprender de lo que Él quiere como sus discípulos que seamos. Así que bienvenidos los que están aquí, bienvenidos también aquellos que nos ven a través de la red, a través del canal de YouTube. Y hay algo muy especial y es que la palabra de Dios es la verdad para nuestra vida. Y si nosotros verdaderamente nos conectamos con este discipulado, vamos a aprender lo que la palabra de Dios nos enseña y de la misma manera vamos a ser mejores discípulos de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie también allí en sus casas, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa capacidad de recibir la revelación, porque Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Y siempre todo lo que Él hace es bueno para nuestra vida, es bueno para todos nosotros y es bueno para que aprendamos a ser más como Él es. Así que toda la gloria y la honra para nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche ya, te damos toda la gloria y la honra. Eres tú el Señor de nuestra vida. Eres tú quien nos enseña aquello que tenemos que aprender, quien nos trae revelación, que nos muestra tu palabra y quien nos ayuda a crecer para que seamos más como Él y menos como nosotros. Quédate aquí, Espíritu Santo, ministrándonos y mostrándonos tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el repaso. Como siempre, cada semana hacemos un repaso muy breve. Lo voy a ir muy rápido en este repaso para que por favor usted esté atento. Comenzamos la semana pasada hablando de la Biblia, dijimos que la Biblia era la palabra de Dios, que nuestra meta era reconocer el poder espiritual que tenía la palabra de Dios, o que tiene la palabra de Dios, conocer el valor incalculable, lo que es valioso de la Biblia, como una expresión de los pensamientos y la voluntad de Dios para todos nosotros. Y que de esa misma manera definíamos exactamente qué es el significado de la Biblia. Decíamos que la Biblia es un grupo de libros, que su significado básicamente son libros que contienen la palabra de Dios, que era una palabra que venía del griego biblión, que se convirtió en los libros que contienen la palabra de Dios. Y decíamos que Jesús es el centro de la Biblia, que la palabra de Dios habla de que Jesús es el principio y el fin, y el primero y el postrero. Eso lo veíamos en Génesis 3:15 y en Apocalipsis 22:13. Vimos la revelación del poder espiritual de la Biblia. Dijimos que había un gran misterio, que ese misterio comenzaba con el Evangelio de Juan, cuando él describía que el Verbo se hizo carne, y utiliza la palabra para verbos, utiliza la palabra logos, que tiene muchos significados, pero que lo hemos asimilado a nuestro lenguaje como la palabra que tiene poder de producir vida. Es una palabra que tiene poder de producir vida. Logos es el verbo que tiene poder de producir vida. Decíamos que era un misterio grande también y un misterio poderoso. Cuando dice que Jesús es la palabra, se refiere a que Jesús es la manifestación física de Dios el Padre. Jesús es la manifestación física en carne y hueso de quien es el Padre. Y Jesús fue el medio a través del cual el Padre trajo a la existencia toda la realidad física del cielo. Cuando vemos a Jesús y el reflejo de Jesús, estamos viendo al Padre. Por eso Jesús varias veces lo dijo, el Señor dijo, el Padre y yo somos uno. Si me ves a mí, ya viste al Padre. Así que este es un misterio grande porque es algo muy poderoso. Dice que Jesús estaba con Dios y que era Dios al mismo tiempo, desde antes y hasta el fin. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Y este es el misterio de la Trinidad. Son tres personas que son un solo Dios
y sin embargo son diferentes entre sí. Un tremendo misterio. Y dice también que por eso es importante que nosotros leamos allí en Juan 1:1, dice que si el verbo era Dios, es decir, que si la palabra encarnada, aquella que es la palabra que se hizo vida, era Dios, y el verbo se hizo carne en Jesús, entonces la palabra y Jesús son lo mismo, entonces la palabra y Dios también son lo mismo. Y eso es lo que tenemos que comprender, que la palabra de Dios y Dios son la misma cosa, porque es la expresión que nosotros podemos tener tangible de un Dios que es sobrenatural y que es invisible. Ahora, dijimos que era supremamente importante leer y meditar ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es poder para la vida. Es poder para nosotros aquí. Cada que necesitamos algo, consúltalo en la Biblia. Cada que necesites ir a algún lugar o hacer algo, hay que consultarlo en la Biblia. La Biblia tiene vida. Y nosotros debemos conocer entonces el contenido. Porque ese contenido es el que nos permite a nosotros conocer realmente tanto la parte histórica como la parte de revelación, como la parte profética, es decir, entrar en una intimidad mucho mayor con el Señor. Decíamos que la Biblia presenta un permanente diálogo entre Dios y los hombres. ¿Un diálogo entre quién? Dios. Entre Dios y el ser humano, quiere decir un diálogo entre Dios y nosotros, entre Dios y tú. Amén. Y hay dos partes. En el Antiguo Testamento el Señor habló a través de ¿quién? De los profetas, y por eso lo vemos también en los hechos históricos que aparecen allí en la palabra. Pero en el Nuevo Testamento vemos que Dios nos habló a través de su Hijo, a través de Jesucristo, porque Él es la palabra hecha carne, tal y como está escrito en Hebreos 1, del 1 al 3. Estoy repasando estos versículos, los vimos en la clase anterior, así que yo no me voy a regresar para allá. Dijimos que la Biblia tenía una división en el Antiguo Testamento que hablaba acerca del pacto de Dios con el pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento que habla del pacto de salvación en Jesús. Es el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Esa es la división bíblica que encontramos. Y veíamos también que en la estructura del Antiguo Testamento se encontraba el Pentateuco, que eran los primeros 5 libros, que son los primeros 5 libros, los libros históricos, los libros poéticos, los de sabiduría o sapienciales, que también se conocen como libros que traen la sabiduría para nosotros, y los libros proféticos. La semana pasada alcanzamos a ver los libros, alcanzamos a estudiar un poco rápidamente lo que era el Pentateuco, ¿verdad? Mostrábamos una gráfica acerca de cómo se distribuía desde los orígenes del universo, la historia de los patriarcas, los orígenes del pueblo de Israel y la obra que realizó Moisés, en fin, hasta llegar el momento de entrar en la tierra prometida. Vimos también, muy brevemente, vimos una descripción de los libros históricos. Hablábamos de Josué, de Jueces, de Ruth, de Primera y Segunda de Samuel, de Primera y Segunda de Reyes, de Primera y Segunda de Crónicas. Pero hay 3 libros más que están incluidos dentro de los históricos, que quizás yo no hablé la semana pasada, aquí quiero que comencemos. Porque estos libros históricos son considerados históricos, pero al mismo tiempo están referidos como a personas muy en particular, como a contar la historia de esas personas, que son el libro de Esdras, el de Nehemías y el de Esther. Entonces, el libro de Esdras, aquí los israelitas vuelven y reedifican el templo. Si uno lee acerca del sacerdote Esdras, todo lo que Dios lo utilizó para que pudiera restablecer el orden de la palabra directamente en el pueblo de Israel, en Jerusalén. Recuerde que estaba la ciudad destruida, los muros estaban caídos. Nehemías recibe esa revelación de que tenía que ir a reconstruir los muros, y él se fue, organizó la gente que estaba desmotivada, desanimada, y eso es lo que está establecido ahí en el libro de Nehemías. Dice que los israelitas regresan, les regresa la fe, y entonces construyen las murallas en un tiempo récord. Solo
por el favor de Dios lo pudieron hacer. Las familias se reunieron, hubo una pasión tal que ya quisiéramos ver una pasión igual por las cosas de Dios en este tiempo, ¿verdad? Hubo una pasión poderosa, las familias enteras se fueron, cada uno se encargó de un pedazo del muro que rodeaba toda la ciudad y finalmente terminaron. Y el libro de Nehemías es muy lindo porque muestra primero principios de liderazgo muy poderosos, pero por otro lado también muestra cómo al final él reinsertó al pueblo para que volvieran a creer en la palabra de Dios. Dice que los reunió y que estuvieron haciendo celebración, estuvieron dándole gloria y honra al Señor. Y qué lindo es ver eso, un reencuentro del pueblo con las cosas de Dios. Es como la historia del hijo pródigo, pero dada hacia el pueblo de Israel. Y luego está el libro de Esther, que es el libro de una mujer israelita en exilio que salva a su pueblo. Usted conoce la historia, yo no voy a entrar en detalle. ¿Están listos? Vamos para adelante entonces. Yo les dejé una tarea, que me dieran una lista de los libros, al menos que la pudieran mirar ahí en su Biblia, los libros que tenía que ver con la siguiente parte, que son los libros de sabiduría, libros poéticos, y también con los libros de los profetas. ¿La leyeron? Los enumeré nomás, pero no sabía qué leer. ¿Los enumeró? Sí, o sea, los puse todos después. ¿Puso la lista? La lista, sí. Ok, ¿cuáles son? Yo después de Esther viene, o sea... Después de Esther, sí. Después de Esther viene Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, pero no sé cómo lo... Ahorita lo vamos a mirar. Ya, ahí viene Salmos, Proverbios, Cantares de los Cantares de Salomón, ¿no? Sí, de Salomón. Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Hasta ahí termina. Hasta ahí. Ahora, el objetivo de esto era que ustedes pudieran revisar estos nombres en la Biblia. Y mi pregunta es, ¿hay alguno de ustedes que nunca lo hubieran escuchado antes? ¿Hay algún nombre de esos que no lo hubieran escuchado antes? ¿Hay algún nombre que para ustedes fue nuevo? Wow, yo no sabía que aquí había un Nahum, no sabía que aquí había un Abdías, no sabía que aquí había un Jonás. No, no se lo he escuchado. Okay. Ageo tampoco, recién lo que lo anoté. Abdías y Nahum es como los menos comunes, ¿verdad? Y entonces la idea era que ustedes pudieran ver ahí que a veces nosotros decimos que somos cristianos, conocemos la palabra, pero no nos damos cuenta de que hay personajes que están descritos en la Biblia, que tienen un libro escrito, dedicado, plasmado en la Biblia y a veces ni sabemos que existe. Así que qué bueno que lo pudieron hacer, yo me alegro mucho y vamos ahora a verlo muy rápidamente. Ahora quiero cambiar un poco la dinámica. Como esto es algo, digamos, que no tiene que ver con una enseñanza profunda, el hecho de hablar un poquito del contenido, yo he preparado un par de videos que hablan la descripción de cada uno de los contenidos que tienen los libros de aquí en adelante. Entonces, con eso, no invertimos tiempo en eso, sino en lo que es verdaderamente más profundo, que es poder estudiar la revelación que trae la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que se llaman libros poéticos o libros de sabiduría? Pero específicamente, ¿por qué algunos los llaman libros poéticos? ¿Usted qué me sabe decir? Por la forma como están escritos. ¿Y cómo están escritos? En rimas. En rimas, correcto. Y ojo, que para los que no sabían, estos libros han sido utilizados por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, para hacer cánticos. Quiere decir que la mayoría de ellos no se leen, sino que se cantan. En los servicios que ellos tienen, ellos cantan las rimas de Job. Ellos cantan las rimas de Cantar de los Cantares. Y obviamente lo que está contenido en los salmos, que es de donde más sale, digamos, canciones. Incluso hoy en día, muchas de las canciones cristianas que escuchamos tienen su raíz
en elementos que están contenidos o frases que están contenidas en el libro de Salmos. ¿Estamos ahí? Amén. Muy bien, entonces aquí encontramos que son 5 libros: el de Job, el de Salmos, el Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Todos en forma, como ustedes muy bien lo dijeron, en forma de rima. El único que no tiene una rima completa, pero que contiene muchos elementos que nos sirven a nosotros para aprender a vivir, es el libro de Proverbios. Los demás están perfectamente sincronizados de tal manera que riman. Ahora usted me dirá, pero es que yo me he leído los Salmos y yo no veo que eso rime nada con nada. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Por la traducción. Claro, porque ellos originalmente no están escritos en español. Y en la traducción es muy difícil cuadrar el contenido con la rima. Es prácticamente imposible. Entonces es preferible mantener el contenido vivo, aunque no rime en español. Pero en el idioma original tienen rima. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a ver este primer video relacionado con los libros poéticos. Job. Se desconoce el autor del libro, aunque en gran parte consta de palabras dichas por Job, sus amigos o Dios. Por esto, se cree que el mismo Job pudo haberlo escrito o contribuido en su redacción. Se piensa que puede ser el libro más antiguo de la Biblia, pero no se sabe a ciencia cierta, ya que la fecha dependería de quién fue su autor. La vida de Job, sus sufrimientos y las aflicciones por las que él pasó. Otros temas relevantes: la soberanía de Dios. Todo está bajo su dominio y nada ocurre sin su permiso. La batalla espiritual, invisible pero real. El deseo del diablo de arrebatarnos las bendiciones que Dios nos da. La importancia de no perder la fe y la confianza en Dios, en su amor y su bondad. Los Salmos. El libro de los Salmos, con sus 150 capítulos, es el libro más extenso de la Biblia. Es una magnífica colección de poemas y canciones, o himnos, que abarcan una gran variedad de temas. Se usó como himnario en Israel en la antigüedad. El autor más conocido de los Salmos es el rey David, a quien se le atribuye la autoría de 73 salmos. Otros autores de los Salmos fueron Salomón, Asaf, los hijos de Coré y Moisés. Pero hay algunos salmos anónimos. No se conoce quién los compiló, pero debido a su diversidad de autores, se cree que el libro fue escrito durante un periodo extenso de tiempo que cubre varios siglos, probablemente entre el año 1440 y el 586 a.C. La alabanza y la adoración a Dios por sus atributos y sus inmensas bondades, lo que ha hecho y hace por todos nosotros. Otros temas relevantes: la soberanía, la magnificencia y el poder de Dios. Nuestra dependencia de Dios. Salmos mesiánicos que hablan de Cristo, el Mesías. La cercanía de Dios y la respuesta del ser humano ante su intervención y manifestación diaria. Los Proverbios. La mayoría de los proverbios son de Salomón, escritos durante su reinado, del año 971 al 931 a.C., pero también hay unos pocos proverbios que fueron escritos por Agur, por un grupo de sabios y por Lemuel. La sabiduría. Dios como el principio de la sabiduría y nuestra necesidad de buscar a Dios y de obtener la sabiduría que viene de Él. Otros temas relevantes: instrucciones morales para el diario vivir, especialmente para la gente joven. El temor de Dios. Consejos para todos sobre una gran variedad de temas y situaciones: el matrimonio, la amistad, las finanzas, el trabajo, la pereza, la disciplina, entre otros. Las relaciones interpersonales. Eclesiastés. El mismo libro da algunas pistas que llevan a pensar que Salomón lo escribió alrededor del año 935 a.C.
antes de Cristo. La búsqueda del significado de la vida. Otros temas relevantes. La vanidad de todo lo que hacemos o decimos por nuestras propias fuerzas y con nuestra propia inteligencia. El sentido de la vida se encuentra únicamente en Dios y con Él. Todo tiene su tiempo y el tiempo le pertenece a Dios. Todo está bajo su mandato. Ninguno de los placeres humanos nos logrará satisfacer. La verdadera satisfacción la encontramos en Dios cuando ponemos nuestra confianza y fe en Él. Cantar de los Cantares. Salomón, según la tradición hebrea, por lo que hay personas que llaman el libro Los Cantares de Salomón. Precisamente el libro comienza con la frase Cantar de los Cantares de Salomón. Se piensa que el libro fue escrito durante el reinado de Salomón entre el año 940 y el 960 a.C. El amor en toda su expresión. El libro, en realidad, es un gran poema al amor. Otros temas relevantes. ¿Cómo debe ser y cómo debemos expresar el amor dentro del matrimonio? ¿Cómo Dios quiere que nos amemos, nos afirmemos y nos apreciemos dentro del matrimonio? Muchos ven el libro como una representación simbólica del gran amor de Dios por su iglesia. Vamos a ver acerca de los libros poéticos, ¿verdad? Pero quiero aprovechar para leerles a ustedes, por ejemplo, en el libro de Job. Si tiene ahí su Biblia, ábralo para que lo veamos juntos. Job 27, del 1 en adelante. Me voy a permitir leerlo. Job 27 dice así: reasumió Job su discurso y dijo: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente, que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. O sea, es bien bonito, bien especial la manera en que Dios le permite a estos libros estar en esa clase de lenguaje. Por ejemplo, en Salmos, Salmo 24, del 1 en adelante. Salmos 24, del 1 en adelante. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. Hermoso, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros leemos los salmos, leemos simplemente un pedacito y decimos: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y ahí nos quedamos. Pero nos perdemos de la belleza, de la forma en que está escrito y de la manera como quizás David o los que escribieron el libro de Salmos quisieron o pudieron expresarse con ese amor y con esa rima. Y por ejemplo, Proverbios, vamos a leer Proverbios 1, del 1 al 7. Proverbios 1, del 1 al 7. Ahora el libro de Proverbios. Dice así: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Así que realmente yo quiero con esta lectura que acabo de hacer, hacerles una invitación a que la próxima vez que usted lea estos libros, Cantar de los Cantares, los Salmos, los Proverbios,
Eclesiastés lo lea con otros ojos, lo haga con otra lectura, y quizás le va a encontrar en esa rima, en esa lectura, un amor diferente al Señor. Quizás va a encontrar algo que Dios le revele a usted a través de esa forma de leerlo, y no simplemente quedarnos con el simple versículo, con la simple referencia, que es lo que normalmente hacemos cuando se hace una predicación. Se toma un versículo, una parte, y sobre esa base se desarrolla y se complementa con otra. Pero esto es leer la palabra para encontrarle sentido. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a entrar entonces ahora en otro libro, que es el libro profético, los libros de los profetas, como le quieras llamar. Y quiero para eso que abra su Biblia en Deuteronomio 18, 18 y 19. Deuteronomio 18, 18 y 19. Deuteronomio 18, 18 y 19. ¿Quién lo encontró? ¿Quién dijo yo? Amén. Amén. Dice, profeta, Deuteronomio 18, 18, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que hablarle en mi nombre, yo le pediré cuenta. Muy bien, el mismo Señor está haciendo la revelación de que Él está levantando, bueno, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Esto es lo que aplica para los profetas antes de Cristo. Dice que levantaré de mí, de en medio de sus hermanos, en medio del pueblo, como tú, hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Las palabras de quién? Él puso las palabras de Él en su boca. Dice que hablará todo aquello que Él quiere dar como un mandato. Y le advierte al pueblo, y el que no lo quiera oír, le voy a pedir algún día cuentas. Esto es muy importante comprender, porque no hay que igualar la revelación profética del Antiguo Testamento con la revelación profética del Nuevo Testamento, o de aquellos que vivimos post Jesús. La manera en que está escrito y la manera en que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento era para hablar de la venida del Mesías. O sea, era una revelación de lo que el pueblo tenía que hacer para mantenerse en las cosas del Señor, pero también con el propósito de que estuvieran pendientes de la venida del Mesías. Porque recuerden que toda la Biblia es acerca de Jesús. Diga conmigo, toda la Biblia es acerca de Jesús. Y eso es muy importante. Si yo comprendo eso, voy a leer la Biblia con unos ojos distintos. Ahora, descrita la palabra profeta, se describe o se define como alguien que da las declaraciones de Dios. Alguien que da las declaraciones de Dios. Yo quiero ser claro. No todo el que se llame o tenga título de profeta es profeta. ¿Estamos? Y tenemos que tener cuidado con eso, porque la misma Biblia nos advierte de que en los postreros tiempos habrán falsos profetas, se levantarán falsos profetas. Entonces, hay cosas que quizás nunca las ha dicho Dios y gente está diciendo que Dios dijo. Y saben que esa es una frase muy común que yo vengo escuchando hace un tiempo para acá. Dios me dijo. Hay que tener mucho cuidado cuando alguien dice Dios me dijo. Porque Dios me dijo tiene que tener la reverencia y la certeza de que Dios lo dijo. Porque si no lo dijo es un invento tuyo. Y le estás colocando la responsabilidad de esa palabra o de esa revelación a Dios. Y no podemos caer en eso. A mí me han venido personas que me dicen, pastor, Dios me dijo que tengo que irme para otra iglesia. Y digo, bueno, si Dios dijo, amén. Pero si no lo ha dicho, estás utilizando la palabra de Dios para irte. Más bien diga, yo me quiero ir. Claro, exacto. ¿Sí me entiendes? O sea, hay una gran diferencia. La gente se quiere ir y a veces le echa la culpa a los demás. Usted no se ha dado cuenta de eso. La gente quiere hacer algo y le echa la culpa a otro. No,
No, yo me voy de aquí porque es que aquí no se puede tal cosa. Yo me voy de aquí porque no me gusta tal otra. Siempre la culpa de los demás. Entonces, no, yo siento el deseo de irme, punto. Bueno, te vas en bendición. Pero no solamente lo utilizan para moverse de un lugar a otro, sino que también lo utilizan para hacer algo. Dios me dijo que hiciera esto. Y entonces se meten en un cuento, después las cosas no salen y pareciera como si Dios se equivoca, como si Dios se hubiera equivocado. Pero escúcheme bien, Dios nunca se equivoca. Dios nunca se ha equivocado y Dios nunca se va a equivocar. Así que si yo metí mi cabeza por un lado, creyendo que fue Dios el que me metió por ahí y casi no la puedo volver a sacar, sino que me metí en un lío, no le eche la culpa a Dios. Y tampoco le eche la culpa al diablo. Porque es que están digamos, las dos, los dos lados opuestos. El libre albedrío, sí, ¿no? Sí, ahí está mi decisión. Yo tengo que reconocer acerca de que fui yo el que le embarré. Y sabe que eso tiene un gran mérito delante de Dios. Dios respalda al hombre que reconoce que se equivocó. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Dios respalda a la persona que reconoce que se equivocó. Señor, me equivoqué, fue mi culpa, creí que era tu palabra, pero no era. Lo reconozco, lo puedo reconocer delante de las personas a las que quizás pude afectar. Les quiero pedir perdón, yo pensé que esto era de Dios, pero no era de Dios. Al final soy yo el responsable. Eso lo respalda a Dios. Dios respalda siempre la verdad. Por eso es que yo les vengo insistiendo tanto en el pacto de la verdad, de no decir mentira. Que lo venimos diciendo cada semana en los cultos. Vamos a hacer un pacto de no mentir. Y es que Dios respalda la verdad. Dios aborrece al mentiroso. Así mismo es, Él aborrece el mentiroso. Y quiero ser claro aquí, por eso puse énfasis. Hombres y mujeres, Dios le entrega revelación tanto a hombres como a mujeres. Ese cuento de que las cosas de Dios solamente las pueden manejar los hombres, eso es religión. Porque el mismo Jesús dijo que en el cielo ni es hombre ni es mujer. Quiere decir que en el cielo somos distintos, no tiene nada que ver el sexo. ¿Sí? Es una forma quizás de por debajear a la mujer. Pero ustedes, mujeres, Dios las está usando y las va a usar mucho en estos tiempos. Usted lo que tiene que hacer es levantarse en fe y decir, aunque se levante lo que se levante, yo sigo adelante. Porque si no, no existiera un libro que se llamara Esther, ni Ruth, ni existieran todas estas mujeres que aparecen en la Biblia. No habría Déboras, no habría Martas, no habría María. Es decir, hay menciones de mujeres que fueron impactantes en la vida. Hasta una prostituta está en el linaje de Jesús. ¿Cómo se llama? No. Perdón. ¿Ah? No. Es la que se casó con Oseas. Se llama Rahab. La que Rahab. Es generación. La que escondió a los espías que estaban viendo la tierra prometida. Rahab. Sí. Pero tan importante fue que quedó dentro de la generación de Jesús. Entonces Dios usa a cualquiera. Amén. Pero la clave es esto. No es para su propia gloria, sino para la gloria única y exclusiva de Dios. Todo lo que pasa en las cosas de Dios son para la gloria de Él. Ahora, un profeta, la palabra hebrea profeta es neví, que se deriva de acción verbal. Y me llamó mucho la atención, por eso se los traje, porque eso significa como burbujear, como si fuera una fuente. Es decir, cuando Dios trae una revelación, eso es como que sale de adentro, como cuando empieza a brotar algo de adentro, de una fuente que es... Le voy a dar a usted un ejemplo para que me entienda. Cuando se va el agua y regresa, comienza como a sonar hasta que sale el agua y comienza a salir, ¿verdad? Hasta que es un fluir continuo. Eso es exactamente lo que habla aquí. Esa palabra burbujear tiene que ver con eso. Es algo que comienza como a gestarse adentro y va saliendo. Ese es el significado original de la palabra profeta.
Pero en español nosotros tenemos que tener la claridad de qué significa la palabra griega profetas, que significa hablar por otro. Un profeta es alguien que habla por otro. O sea, yo interpreto lo que otro dice. Yo lo escucho y hablo por otro. En este caso son profetas de Dios. Por eso dice la Biblia que también había profetas ¿de quién? De Baal. Que eran profetas de los dioses paganos. Profetas de Baal. Que hablaban por el espíritu de Baal. Y el Señor hace clara diferencia entre los profetas de Baal, que hablaban por el espíritu del mal, y los profetas de Dios, que hablaban y actuaban lo que Dios les decía. Entonces es hablar por otro. En este caso los profetas de Dios hablan solamente aquello que viene de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de las profecías? El propósito de las profecías ha sido y es guiar sobre la voluntad y el plan de Dios. Guiar sobre la voluntad y el plan de Dios. Por eso tengan mucha reserva cuando en algún momento un profeta les dice: yo veo un carro, pero tienes que sembrar $1,000. Tenga cuidado, porque el que se va a comprar el carro es él con los $1,000 que usted le va a dar de down payment. Ojo. Hay que tener cuidado con esas cosas. Guiar, hay que dejarse guiar por la palabra y la voluntad de la palabra de Dios. Dios nos quiere prosperar, pero no necesariamente Él utiliza al profeta para mostrarte un carro. Yo quiero que seamos sensibles a eso. Y a veces la emoción del momento, estamos viendo como un momento muy emocional, la gente saca incluso hasta lo que no tiene y lo entrega. Mucho cuidado con eso. Las profecías del Antiguo Testamento servían también como una predicción y una advertencia, pero si ustedes se fijan, la predicción tenía que ver con la venida de Jesús, tenía que ver con lo que les iba a acontecer si no se arrepentían. Se convertía entonces en una advertencia: si ustedes no vuelven su mirada al Señor, algo va a venir. Entonces los profetas hablaban de esa manera. O también finalmente daban mensajes de consuelo. El Señor Jehová les manda a decir que el consuelo del cielo llegará. Cosas de ese estilo son las que aparecen entonces en los libros proféticos. ¿Estamos claros? Amén. Tenemos entonces 17 profetas o libros proféticos. Son 5 profetas mayores y 12 profetas menores. ¿Por qué se llaman profetas mayores? ¿Porque eran los más ancianos? ¿Por qué se llaman profetas mayores? ¿Alguien me sabe decir? De pronto Dios lo usaba más a ellos. No exactamente. Tiene que ver porque su ministerio fue, digamos, más largo, pero normalmente es porque los libros son más largos y traen una mayor revelación. Entonces lo llaman profetas mayores. Sí. A veces nosotros pensamos que hay cosas más allá y son más simples de lo que parece. Y 12 profetas menores son considerados menores precisamente porque, digamos, el impacto que tuvieron sobre el pueblo no fue tan grande. Sus libros contenían poca revelación. Los profetas mayores son entonces, diga conmigo, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Y aquí quiero hacer una mención. Hay algunos escritores que consideran que el libro de Jeremías y Lamentaciones debería ser uno solo. Entonces, en vez de tomar 5 libros, toman 4. Pero la verdad es que Lamentaciones tiene un escrito un poco diferente acerca de lo que está escrito en el libro como tal de Jeremías. Diga conmigo Ezequiel y Daniel. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos son los profetas mayores, los profetas que Dios más utilizó, los que Dios tienen los libros más extensos, por eso son mayores, más extensión de milagros y de cosas. Los profetas menores entonces son Oseas, leámoslo todos: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc,
Sofonías, Ageo, Zacarías y y Malaquías. ¿Estamos? Muy bien, vamos a ver entonces el video relacionado con estos libros proféticos. En esta sección se divide en profetas mayores y profetas menores. Esto no quiere decir que tenga mayor importancia los mayores que los menores, sino más bien se refieren al tiempo en el que estuvieron profetizando y la cantidad de profecías que realizaron. Isaías. Su autor es Isaías, y fue escrito entre el año 740 y el 680 a.C. La salvación que viene solo por parte de Dios. Otros temas relevantes. La primera sección del libro, del capítulo 1 al 39, contiene muchas referencias a la cautividad del pueblo de Judá y hace llamados al arrepentimiento. La santidad de Dios y la importancia de que el ser humano viva en santidad. El juicio y el castigo para los que desafíen a Dios. El Mesías. El libro contiene muchas profecías sobre el Mesías, sobre su vida, cómo sufriría y moriría para lograr la redención de la humanidad. Jeremías. Su autor fue Jeremías, y fue escrito probablemente entre el año 630 y el 580 a.C. Llamado urgente al pueblo para que se arrepintiera de sus pecados. Otros temas relevantes. El juicio que vendría como consecuencia de los pecados del pueblo. La vida de Jeremías, su llamado, su servicio a Dios y toda la presión, el desprecio y la persecución que sufrió. La justicia y la bondad de Dios. Lamentaciones de Jeremías. Por tradición, se considera a Jeremías como el autor del libro de Lamentaciones. La fecha de su escritura puede haber sido entre el año 586 y el 575 a.C. Expresiones de tristeza y lamentos ante la decadencia espiritual de Judá, la destrucción de Jerusalén y el exilio. Otros temas relevantes. Las consecuencias del pecado y de la rebelión contra Dios. La bondad y las misericordias de Dios. Ezequiel. Ezequiel fue su autor, quien escribió desde el cautiverio o exilio en Babilonia. El mismo libro proporciona datos y fechas específicas, por lo que es altamente probable que fuese escrito entre el año 593 y el 565 a.C. La presencia y soberanía de Dios sobre todo y sobre todos. Otros temas relevantes. El llamado de Ezequiel, su preparación y su ministerio. Las diferentes formas en las que Dios se revela al ser humano. La palabra de Dios y su voluntad nunca fallan, siempre se cumplen. Los juicios de Dios y su gracia. Daniel. Su autor fue Daniel. Al igual que Ezequiel, se encontraba en Babilonia, donde había sido deportado. Parece haber escrito el libro entre el año 540 y el 530 a.C. La soberanía y el gobierno de Dios están siempre por encima de cualquier gobierno humano. Otros temas relevantes. La vida de Daniel y de sus 3 amigos, fieles a Dios aún en el cautiverio. Su vida ejemplar de obediencia a Dios fue conocida por todos por su trabajo al servicio del rey. La supremacía de Dios ante los dioses paganos. La revelación de Dios y su voluntad a través de sueños, visiones y señales. Profecías apocalípticas sobre el fin de los tiempos. Oseas. Su autor fue Oseas, contemporáneo de Isaías y de Miqueas. Según Oseas 1:1, él profetizó por un periodo amplio de tiempo que cubrió el reinado de varios reyes. Se piensa que el libro fue escrito entre el año 755 y el 725 a.C. La fidelidad y el amor de Dios por su pueblo infiel, representado por Gomer, la esposa infiel del profeta. Otros temas relevantes. La apostasía o el adulterio espiritual de Israel, una y otra vez. La necesidad del arrepentimiento.
El poder del perdón de Dios. Joel. Joel es su autor, de quien se sabe muy poco, por lo que es complicado dar la fecha exacta de su escritura, pero es probable que el libro fuera escrito entre el año 835 y el 800 a.C. La importancia del arrepentimiento nacional como nación y las bendiciones que éste trae. Otros temas relevantes: el juicio por el pecado, la plaga de langostas, la sequía, los enemigos del pueblo, junto con llamados al arrepentimiento. El día del Señor. El derramamiento del Espíritu al final de los tiempos. Amós. Amós fue su autor, un pastor de bueyes y cultivador de sicómoros. Puede haber escrito el libro entre el año 760 y el 750 a.C. Es un anuncio del juicio de Dios contra la corrupción y contra la vida guiada por el pecado. Otros temas relevantes: la diferencia entre la vida de obediencia a Dios y los rituales religiosos para intentar ganar su favor. La prosperidad exterior no es muestra de una vida correcta ante Dios. Dios restauraría el remanente fiel. Abdías. Su autor fue Abdías. Posiblemente fue escrito entre el año 848 y el 840 a.C. Advertencia del castigo que Dios traería sobre Edom por haberse alegrado de la devastación de Israel. Otros temas relevantes: Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Tiene un solo capítulo y gira básicamente en torno al tema principal: los edomitas, descendientes de Saúl. Se alegraban del mal que había venido contra los israelitas, descendientes de Jacob. El orgullo y la violencia como resultado de este. Jonás. Su autor fue Jonás, y fue escrito probablemente entre el año 793 y el 758 a.C. La historia de Jonás y su lucha en cuanto al llamado misionero que recibió de Dios para que fuera a predicar el mensaje de arrepentimiento al Nínive, pueblo enemigo. Otros temas relevantes: la obediencia y desobediencia a Dios, la justicia y la misericordia de Dios, el avivamiento espiritual. Miqueas. Miqueas fue su autor y fue escrito entre el año 750 y el 686 a.C. El juicio de Dios sobre el pueblo por su rebelión y su idolatría, y la restauración que vendría después. Otros temas relevantes: Dios odia el pecado, pero se alegra en perdonar al que se arrepiente. La esperanza futura, el establecimiento de un reino justo y la venida del Mesías. Nahum. Su autor fue Nahum, y fue escrito probablemente entre el año 663 y el 612 a.C. La caída de los asirios y de Nínive, luego de haber vuelto a sus malos caminos, aún peor que durante el tiempo de Jonás. Otros temas relevantes: la destrucción de Nínive bajo el dominio de Babilonia. El reinado y la justicia de Dios prevalecerán eternamente. Habacuc. Su autor fue Habacuc y fue escrito probablemente entre el año 625 y el 605 a.C. Los misterios de la providencia y su justicia. ¿Permite Dios que el mal se quede sin castigo? Otros temas relevantes: la fe en Dios. El justo vivirá por la fe. Al final queda clara la justicia de Dios ante la maldad del hombre. Sofonías. Su autor fue Sofonías y fue escrito probablemente entre el año 641 y el 622 a.C. Los juicios de Dios sobre todas las naciones, la venida del día del Señor. Otros temas relevantes: Dios es justo.
La importancia del arrepentimiento. Ageo. Su autor fue Ageo y fue escrito en el año 520 a.C. Reclamos por dejar de lado la reconstrucción del templo, mientras se esforzaban en cuidar y adornar sus propias casas. Otros temas relevantes: las consecuencias de la desobediencia y las bendiciones que trae la obediencia a Dios. Promesas de Dios para los que le son fieles. Aquí específicamente promesas a Zorobabel, quien aparece en la genealogía de Jesús. Zacarías. Zacarías fue su autor y es contemporáneo de Ageo y fue escrito en el año 520 a.C. Exhortación para la reconstrucción del templo y el deseo de Zacarías de que el pueblo despertara espiritualmente y se apartara de su condición pecaminosa. Otros temas relevantes: la importancia del arrepentimiento y de obedecer a Dios. La consecuencia del pecado, el castigo. El hombre es responsable de las decisiones que toma y de las consecuencias que traen esas decisiones. Profecía sobre el Mesías. Malaquías. Malaquías fue su autor y fue escrito en el año 450 a.C. La fidelidad de Dios hacia Israel frente a la infidelidad del pueblo hacia él. Otros temas relevantes: advertencia al pueblo para que regresaran a Dios. Hasta los sacerdotes o líderes religiosos se habían corrompido y estaban incumpliendo las ordenanzas de Dios. Dios es fiel y mantiene sus promesas, pero Él espera y requiere la obediencia y la fidelidad de sus hijos. El juicio de Dios y el gran día del Señor están más cerca. Algo importante, quiero que abra usted su Biblia. Quiero que abra su Biblia. Vamos a ir a Malaquías, capítulo 2, verso 1. Ahora pues, Bueno, dale, léelo. ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeréis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Sigue, por favor. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Ajá. Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. ¿Sí? Mira lo que pasa ahí. ¿Qué podemos interpretar de eso? ¿Qué podemos decir de eso? Que si no escucha. Había una altísima corrupción de los sacerdotes hacia el manejo de las cosas del Señor. Dice que ellos, en otras palabras, lo que yo quiero decir es que aquellos que creen que pueden burlar a Dios manipulando la palabra no lo pueden hacer, porque el Señor mismo tendrá cuenta de ellos o de nosotros si lo hacemos el día que estemos delante de su altar. Tenemos que tener mucho cuidado. Si usted como cristiano va a predicar la palabra, predique la verdad. Si yo como pastor voy a predicar la palabra, predico la verdad. Y yo quiero que comprendamos eso. La palabra de Dios es la verdad y tenemos que cuidarla. Así tengamos una persona en la iglesia o tengamos 1000. Eso no es lo importante.
Lo verdaderamente importante es que lo que se predique sea la verdad siempre, porque Dios aborrece cuando sus líderes están haciendo lo incorrecto y cuando predican lo que no se debe predicar. Amén. Número 1. Número 2. Leer los libros de los profetas nos da a nosotros una perspectiva, y hay que leerlo no con el propósito de creer que eso exactamente es para hoy. Hello. Porque los cristianos somos seguidores ¿de quién? De Cristo. Y la palabra de Dios es clara y dice que hay un nuevo pacto, y el nuevo pacto tiene que ver con el inicio de las cosas que Jesús vino a traer en la tierra. Y si tenemos claro lo que vimos al principio, de que Dios el Padre, la palabra de Dios y Jesús son el mismo, por lo tanto, todo lo que hizo Jesús nosotros lo tenemos que cumplir y hacer. Vemos el Antiguo Testamento como una sola parte de la Biblia, pero ojo, que hay cosas que el Señor vino a corregir porque estaban mal dirigidas. Es como cuando tenemos un hijo, el hijo tiene libre albedrío, nosotros le enseñamos principios, pero esos principios se van desviando y comienza a inventar cosas, y llegamos nosotros y lo corregimos para que vaya por el camino correcto. Eso hizo Jesús. En el devocional de hoy, no me acuerdo si fue el de hoy o el de ayer que envié, hablaba acerca de eso, que el Señor nos pide a nosotros que tengamos una actitud correcta delante de Él y de todas las personas. Dice, si alguien te golpea en una mejilla, ¿qué hay que hacer? Pon la otra. Pero nosotros vivimos una cultura de venganza. Vivimos una cultura de venganza. Si me pegan en una mejilla, entonces dice, oíste que fue dicho. Si te dan en una mejilla, respóndele. Pero yo les digo, no es así. Lo que tienen que hacer es poner la otra mejilla. Y la clave, la dije después al final, porque la clave es que nosotros o confiamos en el Dios que nos creó y aquel que hemos confiado nuestra fe, o confiamos en nuestras fuerzas. Entonces aquel que busca defenderse a su manera, ¿qué es lo que está haciendo? Usando sus fuerzas. Así que confiemos en el Señor, la palabra de Dios es verdadera. Amén. Tarea para la próxima semana. Vamos a ver la próxima semana el Nuevo Testamento. Vamos a verlo de una manera dinámica. Hoy quise traerlo con videos. ¿Les pareció bien con videos? Sí, claro. Porque no es fácil. Sí, Exacto, no es fácil ir libro tras libro, pero al menos es un brief. Eso está grabado allí en la red de YouTube, si lo quiere volver a ver. Pero la clave es que usted tiene la Biblia, se lo puede ir y consultar directamente. Léase la palabra de Dios. Mateo 1, del 1 al 17, y los que están viendo el video también, es una tarea. Mateo 1, del 1 al 17. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, entonces vamos a estar en pie, vamos a orar. Pastora Hilda, usted que vino ungida de Atlanta, Amén. ore para que nos despida. Amadísimo Padre del cielo, te damos tantas gracias, Señor, por todo lo que tú, a través de esa palabra, Señor, de la Biblia, nos enseñas cada día. Permite que todos los que estamos aquí y todos los que a través de internet pudieron vernos, Señor, puedan atesorar en su corazón, Señor, el deseo diario, Padre, de buscarte, de aprender de tu palabra, Amén. Señor, que así como sea el respirar y el tomar agua y alimento, sea este crecimiento espiritual que anhelemos a diario. Padre, gracias por este tiempo, por este día, Gracias, Señor. por el pastor, Señor, a que día a día lo preparas para que también a través de él tú nos hables, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos acompañas a nuestros hogares y permite que cada día, Señor, podamos anhelar más de ti como lo hacemos todos los miércoles a esta hora. Te amamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Quedan todos despedidos, los amamos, nos vemos mañana en oración, el domingo en el servicio y dentro de 8 días en la clase.